Eh, Vamos a meditar en la naturaleza inferior y para empezar le voy a pedir al Señor su santa palabra. Y el Señor nos lleva a la palabra de San Lucas 16:1. Dice, parábola del mayordomo infiel. También decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, a quien denunciaron porque derrochaba sus bienes. Llamólo y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, pues no podrás administrar ya más. El administrador se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Mi amo me va a quitar la administración. Yo no puedo acabar. Me da vergüenza pedir. Ya sé lo que tengo que hacer para que cuando me quiten la administración, me reciba la gente en sus casas. Llamó a cada uno de los deudores de su amo y decía al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, 100 batos de aceite. Díjole, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Dijo después a otro, ¿y tú cuánto debes? Contestó, 100 coros. Dícele, toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor alabó al administrador malo porque había obra de sagacidad. Los hijos de este mundo son más avisados entre sí que los hijos de la luz. Porque yo os digo, procuraos amigos de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo pequeño es también fiel en lo grande, y quien es infiel en lo pequeño es también infiel en lo grande. Si pues no habéis sido fieles a la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si no habéis sido fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá odio al uno y amará al otro, o se irá uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues no podría ser una palabra más apropiada para hablar de la naturaleza inferior. Precisamente esta reflexión descansa en distinguir entre lo mismo que hemos estado reflexionando desde ayer, que es llevar lo que es carnal, lo que es material, a lo espiritual, y distinguir entre lo que es la naturaleza inferior y la naturaleza superior, en lo que es de la carne y lo que es del espíritu, esas dos cosas, para no confundirnos nosotros a veces en actuar religiosamente en la carne pensando que somos espirituales, cuando en realidad somos carnales, y por eso espiritualmente tan solo podemos tomar leche, porque el alimento sólido nos indigesta y no somos capaces, porque para tomar alimento sólido tenemos que amar, y amar verdaderamente, perfectamente, es amar sin condición. Entonces ya no vamos a estar ofendidos más, no vamos a estar heridos, sino que vamos a estar arrepentidos de no poder amar. Es muy diferente. La persona que conoce el amor de Dios ya no se ofende ni se hiere por lo que los demás le hacen, sino que se confunde por no poder amar. Entonces llega donde el Señor confundido y dice, mírame a mí, lleno de heridas en mi corazón porque no sé amar, porque si supiera amar sabría perdonar en el momento que me hieren. Entonces el conocimiento de la naturaleza inferior empieza por descubrir qué son heridas. ¿Qué son heridas? Una herida no es nada menos que el amor propio, eso es una herida. ¿Qué fue lo que se hirió en ti? Lo que se hirió en ti no fue la sensibilidad espiritual, porque la sensibilidad espiritual lo que hace es no dejar herirte, sino aprender a amar como Cristo amó, desde la cruz, traicionado por sus propios amigos y la gente a quien Él sanó. Ustedes sabían que los que recibieron a Jesús el domingo de Ramos, que eran miles, porque muchos de ellos Él los había sanado o habían comido de los panes que Él multiplicó, de los pescados que multiplicó por miles, y todos ellos estaban esperándolo el día de Ramos, todos, porque estaban convencidos que iba a reinar en la tierra, y todos se consideraban amigos íntimos de Él. Pues como los había sanado, sentían la mano de Él dentro de ellos, una intimidad, eran amigos.
Pero ¿qué pasó cuando lo condenaron a muerte? Se sintieron traicionados, porque aquel ídolo que habían hecho de Jesús terrenal se les convirtió en algo sobrenatural que no podían entender ni querían entender. Era demasiado sobrenatural, demasiado espiritual, a lo mejor hasta una mentira. Por eso lo escupieron y lo persiguieron. Esa es la naturaleza inferior. La naturaleza inferior espera lo inferior de cada uno. ¿Y qué es lo inferior? Lo inferior es que yo estoy contigo, pero siempre y cuando tú estés conmigo. Porque en el momento que tú no estés conmigo como yo quiero que tú estés conmigo, entonces dejo de estar contigo y ya no te quiero. Y todo lo que tú haces que no está relacionado con lo que esperaba de ti, es una herida para mí. Me haces daño, porque no me estás queriendo como yo quiero que me quieras. Y no me estás considerando como yo quiero que me consideres. O sea, estás hundiéndome heridas grandes en mi amor propio. Esa es la naturaleza inferior. Entonces la naturaleza inferior nos lleva a nosotros como animales heridos por la tierra. Y cuando nos desnudamos de la carne, las heridas quedaron en la carne que enterraron. Y el alma quedó desnuda, llena de vacíos, porque las heridas en el alma no son las mismas heridas de la naturaleza inferior. En la naturaleza inferior las heridas sangran, porque son la ofensa a la naturaleza inferior, la ofensa al amor propio. Cuando el alma se desnuda de su naturaleza inferior, solo queda la esencia pura de lo que es amor o desamor. Entonces eso no es herida, es vacío. Y un alma con vacíos es un alma sin luz, porque un vacío quiere decir oscuridad. Eso es vacío. Vacío no es luz. Entonces, la naturaleza inferior se debe tomar desde la concepción de lo que es el amor y el desamor. De ahí. La naturaleza inferior es desamor, porque es el producto del pecado original, que es un acto de desamor contra Dios, de desobediencia. Y esa es la naturaleza inferior. ¿Por qué nosotros tenemos dos naturalezas? Porque fuimos separados de la gracia, temporalmente por Jesús. Digo temporalmente, es posible que no haya sido eternamente por la gracia de Jesús, de que nos redimió. Porque fíjense que los ángeles, por haber perdido la gracia sobrenatural, eternamente se condenaron, porque cometieron un error eterno. Nosotros no, por haber sido creados inferiores a los ángeles, nuestro error es temporal. Por eso viene la redención. Pero vestimos una naturaleza inferior como castigo, como multa al pecado original. Esa naturaleza inferior es la que tenemos que superar para poder entrar a la gloria celestial otra vez. Sabemos por las enseñanzas de Jesús que nosotros solos no podemos superar la naturaleza inferior. La naturaleza inferior no se supera hasta que no se muere. Porque ¿cómo puede superar uno algo que todavía está ahí? Para superarlo tiene que desaparecer, ¿no es verdad? Es como, ¿cómo puede superar una persona el vicio de fumar si todavía está fumando? Pues no lo ha superado, ¿cierto? Hay gente que dice, voy a dejar de fumar, pero entonces solamente fumo 2 cigarrillos al día, antes de fumarme una cajetilla. No ha dejado de fumar, sigue fumando en una diferente cantidad, pero sigue igual. Es como quien dice, voy a dejar de fornicar, voy a fornicar una sola vez a la semana, ¿cierto? Sí, entonces ya se cree que está en gracia, porque dejó de fornicar tantas veces. O como hay personas que dicen, yo ya dejé de pecar, Señor, ¿cómo es posible que las cosas no cambien si ya no peco? Cuando dejar de pecar es la primera condición para estar con Dios. Eso no quiere decir que ya Dios se va a desbordar en gracia porque uno le está obedeciendo. Si la obediencia es el principio de la relación con Dios. Es como un empleado que es ladrón y en un momento dado deja de robar porque entra en un poco de simpatía por uno y ya se pone más exigente porque ya no le roba. Y uno ni siquiera sabía por qué era que antes no era tan exigente, era porque robaba. Y ahora que ya no roba, exige más, porque ya piensa que le tienen que dar más porque ya no le roba a uno, ¿cierto? Pero miren, el salario se da de acuerdo al contrato, ¿no es verdad? Y el contrato con el amor de Dios es la obediencia. Dios dice, si me obedeces y sigues mi camino, mis mandamientos, te daré vida eterna. Ese es el contrato, un contrato muy sencillo. Ámame, imítame y te daré lo que yo tengo para ti. Y tengo un lugar preparado para ti ya. Entonces, la naturaleza inferior es el diálogo del hombre con la naturaleza superior en Cristo. Porque nosotros en Cristo encontramos la conexión perfecta a aquello que estaba desconectado. Nosotros fuimos desconectados de la naturaleza superior por la desobediencia. Miren que un hijo en una familia
Está hablando de una familia donde tienen padres justos, no injustos. Un hijo de una familia de padres justos se le dan oportunidades, muchas oportunidades. Y obviamente los padres justos saben que ese hijo va a cometer errores. Porque ¿quién no ha cometido un error? Es aquel que nunca ha trabajado, ¿cierto? Solamente los perezosos y los que viven en omisión no cometen errores. Como reflexionaba yo aquí en una oportunidad. Ustedes han visto que hay familias que tienen un miembro de la familia que nunca ha causado ningún problema a nadie, porque nunca se metió en nada, ¿cierto? Nunca participó en nada. Pues ese es nada menos que el hipócrita de la casa, porque ese todo el mundo lo quiere. Nunca le ha hecho a nadie una desaveniencia en nada y siempre ha hecho a todos lo que todos querían que hiciera, ¿cierto? Porque es un hipócrita, porque nunca pudo dar testimonio de la verdad, sino que la comprometió para no poder alterar a nadie. Es el buenecito de la casa y resulta que es el sepulcro blanqueado, porque lo hizo únicamente para no tener problemas, para no complicarse su vida. Y así habla. No, yo con ellos no hablo porque ¿para qué se complica uno la vida? Si se ponen bravos cada vez que les digo algo, ¿cierto? Ese es el hipócrita. Porque el hombre de Dios no compromete la verdad, no se acomoda. La verdad es una sola y es desnuda y es en cualquier parte, en cualquier momento. Una cosa es que Dios nos pide presentar la gracia con caridad. Esa es una condición de Dios. Como hablábamos en otra reflexión que hicimos en este retiro, el franco, que le tira la verdad a otro como una piedra. Eso no es. Esa verdad no es necesaria de golpear al otro con ella. Pero sí hay que decirla siempre. Como dice San Pablo, exhortar a tiempo y a destiempo. La naturaleza inferior es el producto del pecado original. Es una naturaleza rebelde que tiene tendencias a no hacer lo bueno. Esa es la naturaleza inferior. Pero esa naturaleza inferior está redimida en Cristo. Pero no termina de actuar en medio de nosotros hasta que no lleguemos al final de ella, que es la muerte de la carne. La muerte de la carne. Ese es el momento en que termina. Y fíjense en que las consecuencias de la vida en la carne no terminan ahí. Si una persona no ha sido capaz de superar la naturaleza inferior totalmente en el momento de la muerte, aún después de la carne sigue viviendo las consecuencias de la carne en el purgatorio. Y hay algunos que viven las consecuencias de la carne eternamente en el infierno. O sea, así de difícil es el manejo de la naturaleza inferior. La naturaleza inferior es tan difícil que nos puede llevar al infierno. Si nosotros nos sujetamos únicamente a la naturaleza inferior, condenados seremos. Si nosotros nos sujetamos un poco al espíritu y un poco a la carne, purificados seremos en el purgatorio, dolorosamente, porque desentrañar las cosas carnales cuando la carne está depositada en las entrañas de la tierra es algo mucho más doloroso que desentrañarlas cuando está por encima de la tierra, caminando sobre ella. Es muy diferente. Imagínense solamente eso. El alma todavía sujeta a la carne y con la carne inactiva convertida en polvo dentro de la misma tierra. Es muy difícil. Por esa razón, la cremación no ha sido una tradición que viene en nuestra iglesia, solo que fue admitida después del Concilio Vaticano II para darle la libertad a las iglesias de Oriente que reclamaban eso por la cultura en que viven, y Occidente lo tomó por comodidad y por economía. Pero la realidad es que un alma, cuando uno muere, que lo incineren, muy bien, pues si uno se cree tan santo que lo incineren, ya no tiene ninguna relación con la tierra ni con la carne, que me quemen, no importa lo que hagan con mi cuerpo. Pero miren, por ejemplo, Santa Mónica le pedía a San Agustín, antes de su conversión, que se aseguraran que su cuerpo lo llevaran al África, donde eran ellos. Siempre lo pidió. Pero cuando San Agustín se convirtió, en las últimas conversaciones que tuvo con él, dijo: y de mi cuerpo ya hagan lo que quieran, pónganlo donde quieran, no me importa que lo lleven a ninguna parte. ¿Cierto? Acuérdate de mí cuando celebres la Eucaristía. Eso es lo único que le pidió a San Agustín. Pero ¿quién estaba hablando ahí? Un santo, ¿cierto? Pero imagínense un pecador bien horrible que apenas de repente se arrepiente en el momento de la muerte, o que tuvo un cambio 5 años antes de morirse o 3 años y lo incineran. Pues ¿qué sucede? Que la relación, las consecuencias de la carne todavía pueden estar vivas, ¿cierto? Uno puede tener, y es muy diferente relacionarse con un cuerpo que todavía se le ven los huesos ahí, ¿cierto? Que el alma puede todavía relacionarse con él, a encontrar cenizas esparcidas. Hay gente que hasta bota las cenizas en el océano, ¿no?
porque se vuelven paganos, cristianos paganos. Por eso, la relación entre el hombre y la naturaleza inferior tiene que ser muy estricta. Tenemos que tener un conocimiento específico de estas cosas para darnos cuenta qué es la naturaleza inferior. La naturaleza inferior es el producto del pecado original, la carne mortal, eso es. No pensemos nada más, eso es la naturaleza inferior. ¿Y por qué se llama inferior? Porque es imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque muere. Si fuera perfecta no moriría. Entonces, si es imperfecta y es mortal, es algo en lo cual no debemos confiar. Usted puede confiar en algo que se va a morir y se va a desintegrar y se va a podrir. ¿Cómo va a confiar en eso? No puede. Y hay personas que confían en su naturaleza inferior, en lo humano. Nunca confíe en su humanidad. Por eso yo le digo a la gente, usted tiene un sueño muy especial y muy bonito. Ojo, ¿qué dice el eclesiástico? Ay de aquel que se fía en sus sueños, porque se convierte en un iluso, ¿cierto? Usted tiene una idea brillante, increíblemente esplendorosa. Consúltela, consúltela. No tome decisiones sobre ella solito, porque es su naturaleza inferior, acuérdese. Por eso existe la dirección espiritual, por eso existen los amigos, por eso existen las comunidades, por eso existen los cenáculos, por eso existe la oración con la familia, por eso, porque no podemos tomar decisiones solos porque la naturaleza inferior nos traiciona. Nunca se emocione demasiado con sus propias ideas, siempre desconfíelas. Cada que usted esté demasiado entusiasmado para hacer algo, piense 2 veces, ¿por qué será? Un momentico, vamos a chequear esto bien. Aquí hay algo que de repente puede ser sospechoso, porque esto tan bueno no dan tanto como dicen, ¿cierto? Entonces, estas son las relaciones entre la naturaleza inferior y el hombre. Y ustedes saben que por enseñanza de la iglesia, revelación del Espíritu Santo, a muchos santos se ha dado como condición número 1 de la perfección, regla de la perfección, no confiar en mí, no confiar en sí mismo, ni confiar en ninguna criatura humana. Eso nos dice Jesús. No confíes en hombre alguno, solo confía en Dios, nada más. A los hombres los amamos, pero no confiamos en ellos. ¿Por qué? Porque los hombres somos imperfectos. ¿Cómo va a confiar en mí? ¿Cómo usted va a confiar en mí o yo confiar en usted si nosotros en cualquier momento cometemos un error horrible? En cualquier momento. Entonces, usted no puede anclar su corazón en mí, simplemente tiene que amarme y tener compasión de mí, que de repente la puede embarrar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que entender los unos de los otros, que estamos comunicados por intermedio de la naturaleza inferior, los unos con los otros. Cuando nos abracemos, acordémonos que estamos abrazando carne para que la consagremos a nuestra naturaleza superior, que es el espíritu. Porque si no, lo único que sentimos es huesos cuando abrazamos, ¿cierto? Y esos huesos nos pueden pervertir. Si de pronto los abraza mucho rato, de repente termina en pecado, ¿cierto? Entonces, por esa razón, hay que entender la naturaleza inferior. La naturaleza inferior es algo que se debe llevar con una sabiduría increíble, siempre con la naturaleza superior alerta, siempre custodiando y desconfiando de lo que la naturaleza inferior está sintiendo. Y en esa forma nosotros encontramos la humildad. ¿Cómo encuentran la humildad? Cuando se da cuenta que en uno hay abismo. 2 abismos que se juntan no tienen más para dónde caer. ¿Cierto? Que ya cayeron los 2, están en el fondo, ya no hay más dónde caer. Así de que nosotros no podemos abrazarnos como abismos, no podemos tener relación de abismo. Tenemos que abrazarnos en el alma, en el corazón, en el espíritu, para que ese abrazo sea de Dios y no humano. Un abrazo humano solamente lleva al pecado, eso es. Usted sabe que el amor de esposo y esposa está anclado en un sacramento. El saludo cordial entre hermanos está anclado en el respeto que hay entre el uno y el otro, del amor de Dios, el amor por tus huesos y los míos, para que al abrazarnos nos bendigamos. Y aunque sintamos la efervescencia de nuestra sangre hirviendo en nuestro abrazo, sin embargo le pedimos al Señor que ese abrazo se santifique, aunque la carne lo quiera corromper, no importa. No podemos parar de que nuestra carne siente lo que siente. Yo no puedo parar de que mi carne sienta pasiones y se tiendan a desbordar. No, porque yo no puedo eliminar mi naturaleza inferior, no la puedo, ni tampoco voy a desesperarme porque la tengo, tampoco, porque no voy a ser escrupuloso, ¿cierto? No. Se abraza y sientas lo que sientas, conságraselo al Señor y dice, mira la bestia mía, ten misericordia de mí, Señor, aquí me estoy alborotando yo. No,
Pero eso, cuando está uno consciente de eso, no necesariamente está juzgándose y está condenando y demonizando su naturaleza, sino permitiendo que exista, que palpite, que respire, pero no le da rienda suelta. Por eso se dice, un pecado no es pensar cosas malas, porque esos pensamientos malos vienen del diablo. Un pecado es consentirlas y ejecutarlas, ¿cierto? Por eso hay 3 condiciones para un pecado mortal. Por eso, porque si no, no hubieran 3 condiciones. Entonces, la naturaleza inferior existe y vivirá con nosotros y la sentiremos. Y tendremos intención de actuar sobre ella. Eso no es mal, porque es un mal con el que tenemos que vivir. Por lo tanto, es mal únicamente si lo consentimos, nada más. Si lo consideramos ese como la realidad mía. Si su realidad es su ego, en ese ego se pierde. Porque se convierte en un establecimiento, un edificio de orgullo. Porque el ego tan solo es orgullo. Cuando usted dice yo, se separó de él, de Dios. Yo está separado de él. Él el que es, ¿cierto? Dios que es el que es. Yo el que no soy. Si soy yo, estoy separado del que es. Me desaparezco. Me convierto en una criatura abominable. Porque estoy haciendo idolatría a mí mismo. Me estoy amando a mí mismo separado de Dios. Porque cuando se dice ama al prójimo como a ti mismo, se está diciendo considera a los demás de la misma forma que tú te consideras. O sea, no hagas el mal a los demás que no quieres que te hagan a ti. Esa es la traducción. Pero no está hablando de amor propio. Entonces, la naturaleza inferior es específica en su presencia. Es la carne, es lo material, es lo del mundo. Son las emociones, los instintos, la razón, todo es parte de nuestra naturaleza inferior. Todo eso se puede volver esencia pura de la naturaleza superior. Porque esta naturaleza inferior es la oportunidad más grande para que Dios se glorifique en ella y nos lleve a la naturaleza superior, que es la única que se puede fundir con las entrañas del Padre Celestial, con el amor eterno. Hablaba ayer yo de que tenemos un tigre, una pantera, un león en cacería. La naturaleza es tan perfecta que el tigre, la pantera y el león solamente se van a atrapar la presa de aquella gacela o aquel animal que está herido o es el más débil de la manada. Son los únicos que atrapan. Nunca atrapan al más saludable, ni al más gordito, ni nada. Eso no es lo que atrapa el león, la pantera, el tigre, que son los cazadores más feroces de la naturaleza, ¿cierto? No, ellos atrapan la gacela débil, la herida, todo eso es lo que atrapan ellos. Esa es la debilidad, ¿cierto? La debilidad, atrapan la debilidad. Entonces, ¿cómo se va el cazador? O sea, el alma, ¿cómo se va a cazar el alimento? ¿Cómo caza el alma el alimento para poderse fortalecer? Caza la debilidad y la convierte en alimento. Caza esa debilidad mía que es la tendencia a hacer algo malo. Me la consumo y digo, no lo hago y se convierte en alimento, porque ahí se fortalece el cazador. ¿Y quién lleva la velocidad de ese cazador? Pues el Espíritu Santo en el cazador que le da el alimento, porque es el que lo lleva a fortalecerse en la debilidad. Por eso San Pablo dice, Dios se fortalece en mi debilidad. Ahí es. Entonces, esa debilidad tiene que convertirse en alimento. Así que la naturaleza inferior es alimento para el alma, si la convierte en comida, pero la naturaleza inferior puede ser veneno para el alma. Entonces, no casemos de la naturaleza inferior aquello donde concebimos como fortaleza. Por ejemplo, si la naturaleza inferior considera fortaleza el amor propio, no podemos comernos eso porque nos envenenamos. Si el alma se come el amor propio, se muere, se envenena. O sea que el comerse el amor propio, si el espíritu se alimenta del amor propio, eso quiere decir una persona religiosa que no es espiritual. Eso es. Un religioso que no es espiritual se comió el orgullo y ese orgullo lo envenenó. Entonces aparece en el nombre de Dios lleno de orgullo. Es una persona envenenada que no produce sino desdén en aquellos que lo ven, en aquellos que tienen que recibir lo que tiene para proyectar. Esas personas se separan de Dios porque es un escándalo encontrar un orgulloso hablando de Dios. Qué cosa tan horrible, qué feo, qué escenario, qué cosa tan espantosa. Secluir, dividir, separar, esas son cosas del demonio. Eso produce, aquel que es religioso y no es espiritual, tiene un espíritu de división, divide todo y selecciona
Estos son los que deben estar con nosotros. Los de allá, de la esquina, la calle 70, no deben ser parte de nosotros, porque eso no están bien. Nosotros estamos bien. Ese es el orgullo espiritual, la soberbia espiritual. La Iglesia Católica es una iglesia de unidad. Todo lo de la iglesia es una sola cosa. Franciscano, carmelita, visitación, clarisa, lo que sea, jesuita, laico consagrado, comprometido, señora que ora, señora que adora, señor que se arrastra por el Calvario, en el Via Crucis, todos somos lo mismo, igualitos todos. Si alguien le dice que usted no puede pertenecer aquí, no puede pertenecer allá, está hablándole de una iglesia que no es católica. Esos son los protestantes, por eso le llaman sectas. Sectas. ¿De dónde viene la palabra secta? Viene de división, separación, exclusivismo. Nunca crea en ningún movimiento de la Iglesia Católica donde hay división, donde hay separación, donde hay discriminación, porque ahí no está Dios, no puede estar. Eso es la naturaleza inferior. La naturaleza inferior separa al hombre y lo divide. Entonces, encontremos en esto una realidad específica. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que vivir la prueba de la carne. La prueba de la carne es superar la naturaleza inferior haciendo el alimento para el alma. Entonces yo me alimento de mi debilidad. ¿Cómo? Consumiéndola. ¿Cómo se consume la debilidad? Tengo una rabia increíble con fulano y yo quiero ahorcarlo. Y yo quiero volverlo a pedazos, lo quiero dejar, no quiero volverlo a ver, quiero acabar con todo eso, ya no lo quiero. ¿Qué hago yo? Me consumo todo eso con el Señor en la cruz, me lo consumo y le digo al Señor, mira mi animal, mira mi naturaleza desbordada, lo que quiere hacer, mira esto, Señor, consúmelo conmigo para que esto se convierta en amor, para que todo esto se vuelva verdad, amor, para que se vuelva fortaleza. Eso es consumir la debilidad. Una debilidad muy grande, una tentación de impureza bien horrible que lo lleva a uno a la fornicación. Y uno está ahí con todo servido en un plato al frente de uno y llega uno y dice, mírame a mí, Señor, esta naturaleza cómo me quiere llevar a fornicar y yo no me quiero separar de ti ni te quiero ofender, no quiero caer. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y en medio de esa tentación se consume esa debilidad y sale más fuerte de lo que estaba. Cada vez que el hombre se atreve a consumir su debilidad, crece espiritualmente. Se vuelve más grande en el espíritu, más pequeño en la carne. Porque la carne se vuelve insípida, tonta, indiferente para el mundo, algo que nadie quiere. Nadie la quiere tocar. Nadie quiere saber nada de uno. Eso es como el novio y la novia. Cuando el novio está pervertidito, le dice a la novia, no te preocupes, déjame tocar un poquito aquí y allá. La novia, no, es que eso no se puede, no. Entonces, si la novia se sostiene en que no, pues el novio se va porque la considera insípida, tonta, no le sirve, ¿cierto? Para su impureza. Y eso pasa igual. Es lo mismo, la impureza es eso. La impureza, en la fortaleza del hombre es a quién va a respetar ese novio perverso más en su vida. A la novia que no se dejó pervertir, es la única que va a respetar. Si alguna vez piensa en quién le hubiera podido ser fiel y quién hubiera podido ser su esposa, es esa novia que no se dejó jugar, ¿cierto? Que no dejó que la convirtieran en juguete. Esa es la novia que tiene valor, no la otra que se dejó convertir en juguete. Y lo mismo pasa con el hombre cuando se deja jugar de una mujer. Esa mujer no lo respeta a él, respeta al hombre que no se dejó convertir en juguete. Es lo mismo, es como el ladrón que tienta a otro para robar. A eso, entre ellos se matan. ¿Ustedes se han dado cuenta que los ladrones se matan entre ellos? Claro, porque no se respetan. Pero si hay un miembro de la familia que le dice al otro, yo nunca robaré, y si sigues robando te van a matar o vas para la cárcel. Al primero que llaman cuando están en la cárcel es aquel que les dijo eso, ¿cierto? Para que les lleve tenis y cigarrillos. Sí, eso es. Entonces, fíjense en que la realidad de la naturaleza inferior es la fortaleza del hombre, consumirla para convertirla en fortaleza. Eso es. Porque lo contrario a la naturaleza inferior nos va a enterrar, nos va a destruir. Y ahí es donde tenemos que descubrir en qué estamos nosotros en este momento. ¿Cuánto puede consumir usted su debilidad? Mire la oportunidad tan grande que Dios nos dio. Ustedes se dan cuenta lo perfecto que es Dios. Nos caemos de la gracia, nos destierra el Señor. Y ese destierro nos lo convierte en alimento. Eso solo Dios lo puede hacer, nada más. Solo Dios puede hacer de algo tan malo algo bueno. Solo Dios puede hacer eso. El pecador más horrible se puede convertir en el instrumento de Dios más grande. Porque así es Dios.
Eso es Dios. Dios se glorifica en la debilidad. Y por eso, si queremos abrazar la divinidad de nosotros, de Cristo nuestro Señor, cristificarnos, convirtamos nuestra debilidad en fortaleza, consumiéndola. Es el sacrificio, la mortificación, la penitencia de que habla nuestra fe. ¿Qué es penitencia? ¿Qué es sacrificio? ¿Qué es mortificación? Consumir nuestra debilidad. Eso es lo que es. Hay personas que no pueden ayunar comida porque tienen problemas de salud, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que se pueden ayunar. Muchas. Por ejemplo, no hablar tanto, ¿cierto? Callarse por un día. Eso le cuesta mucho trabajo a mucha gente, ¿no? No mirar televisión, no vestirse como uno quiere. ¿Cuántas personas hay que se levantan en lo más importante de su vida? Es todo el tiempo que se gastan adornándose para salir. ¿No es verdad? Es un rito, es como una iglesia. Se gastan más tiempo vistiéndose, bañándose y decorándose que lo que se gastan rezando. ¿Sí? Si una persona mide cuánto se demoró vistiéndose y decorándose y mide el tiempo que le gastó rezando al Señor, de repente la contabilidad está en rojo, ¿cierto? Entonces, esas cosas tenemos que ofrecerlas a Dios como sacrificio, penitencia, el día que queramos ayunar. El hombre de tanto ayunar se convierte en ayuno. ¿Por qué razón ayunamos? Para que nos demos cuenta que la vida nuestra debe ser un ayuno permanente. Para eso. Pero el Señor nos da gotas para que aprendamos a alimentarnos del amor y el consejo que Él nos da perfecto para alcanzar la santidad y la perfección. ¿Usted cree que cuando viene el Señor y nos dice ayuna ayuna el viernes, que es el día de mi pasión, ayuna? Lo que Él está queriendo decir es ayuna todos los días. Todos los días. ¿Cuál es el camino a la santidad? El ayuno permanente. Hay personas que le piden al Dios todos los días dinero. Un carrito más grande, la casa más grande, más dinero, esto y lo otro, y el Señor no se los da, los mantiene en ayuno, porque es que así es como los purifica. Pero si esa persona se rebela, entonces se vuelve tramposo, ladrón, mentiroso para conseguir lo que Dios no le da, pues se deforma porque se sale del ayuno que Dios le dio. Por esa razón, la abundancia misma es un ayuno. Una persona que tenga mucho dinero porque Dios le dio mucho dinero, si no se convierte en un avaro, se convierte en un ayuno la riqueza, porque la riqueza la consagra a Dios. Y no es que la va a disminuir, al contrario, Dios se la va a aumentar. Pero si a toda hora no hay un pecado más grande que una persona que tiene ahorros, tiene dinero, Dios le ha dado beneficios materiales y se está quejando y está asustada de su economía. Eso es un pecado. Porque ¿qué está diciendo con eso? No me pidan nada, ¿cierto? No puedo dar nada. Eso es lo que hace el que tiene dinero y se queja de su economía. No quiere que le pidan nada. ¿Por qué? Porque su dinero y su abundancia se convirtió en su perdición. Si su dinero y su abundancia se convirtieran en un ayuno, lo haría para la gloria de Dios porque no le pertenece. Sabe que no le pertenece. Pero el avaro es una persona muy fea. Fea. El avaro huele mal. Si ustedes supieran el olor tan feo que tiene un avaro, andarían con pañuelo porque hay muchos de ellos, ¿cierto? Tendrían un pañuelo en la cara puesta sobre la nariz. Huelen muy feo, porque el avaro está lleno de cosas que no son de él. Entonces, cuando uno guarda tanta cosa que no es de uno, se pudre, entonces huele mal, porque está podrido todo lo que lleva. El dinero se le vuelve malo, todo lo que tiene se le vuelve malo, y cada que uno lo encuentra se está quejando de que no tiene nada, cuando tiene, lo único que tiene son ahorros. Está lleno de cosas, pero pretende que no tiene nada y grita, todos los precios los critica, quiere rebaja en toda parte, no quiere pagar lo que le piden, nada, todo lo quiere gratis. Y esa persona tiene con qué pagar, tiene todo, eso huele mal, hiede, los ángeles lloran, se amarga el cielo, todo, porque esa persona se va a hundir, con esa misma riqueza se va a volver pedazos. Por esa razón es como el que está sin nada, pero tiene lo necesario. Tiene comida, tiene su ropa, tiene su techo. Así sea, por allá que le dieron posada, no importa, que tiene todo eso. Esa persona tiene la riqueza del amor de Dios. Pero si esa persona se considera que está mal, que no tiene nada, y todos sus diálogos es, no tengo dónde vivir. Mira que como 2 o 3 ropitas que tengo, y eso es todo lo que habla. Ese es un miserable que da vergüenza hablar con él. Porque mire, la belleza más grande es cuando uno se levanta a darle gracias a Dios por tener tanto, por no tener nada. Por una de las dos.
Porque el que se prueba en lo menor, también se prueba en lo mayor. Mire, ¿ustedes qué creen cuál es la prueba de una persona que tiene hambre y una persona que tiene mucho? Es la misma prueba para los dos. Es, ¿me ama a pesar de que no me necesitas? ¿Todavía me amas? Y después, ¿me amas a pesar de que no te doy nada? Es la misma prueba. Y es una prueba temporal. Esta es una escuela de almas. Una escuela de almas. Si no aprendemos la lección del amor, nos vamos a deformar. Nos vamos a deformar completamente. Por esa razón, ojo los que tienen, porque si tienen lo que tienen para ustedes, se perdieron, se van a podrir. Ojo con los que no tienen, porque si se sienten envidiosos de los que tienen y tienen resentimiento por lo que no tienen, se van a podrir. Por esa razón, que el Señor los despierte a todos y les dé la verdad. La verdad es, lo que yo tengo no es mío. Y tampoco es porque lo tengo que regalar, porque tengo que ser buen administrador de lo que Dios me da. Pero que si yo tengo, que no sea avaro. Que si yo tengo, teniendo no muestre miseria y pobreza, porque no soy pobre ni miserable, porque Dios me dio. Y si tengo, y si no tengo, y Dios me dio miseria y me dio escasez para purificarme y hacerme santo, que parezca que soy el que más tengo, ¿cierto? Porque ese es el honor de la gracia de Dios, es esa. No hay cosa más horrible que el que tiene apareciendo como pobre y el pobre apareciendo como rico, ¿cierto? Esos son dos pedazos de basura en la tierra, basura. Porque mire, ¿de qué está hecho la clase media nuestra? Ese sándwich tan horrible, de gente que tiene casa que no debía tener, carro que no debía tener y cosas que no debían tener. De eso está hecho la clase media. Por eso se llama media y la gente todavía no entiende qué es eso. ¿No? Mire, la clase media no debía existir. ¿Cómo puede existir la clase media? La clase media es un producto humano que no ha causado sino perdición. Ustedes han visto gente que no tiene tiempo para sus hijos ni para nadie, porque tienen que trabajar como animales para pagar todos los monstruos que compraron que no los debían tener. Si usted no tiene plata para conseguir su casa, ¿para qué la compra? ¿Cierto? Si usted no tiene dinero, o sea, hay personas que tienen oportunidades en la vida para hacer cosas, pero háganla con sabiduría de Dios. Es verdad que si usted tiene una empresa o un empleo en el cual usted puede amparar la compra de una casa y lo hace justificando las cosas bien con una administración de Dios, usted lo puede hacer. Eso no quiere decir que uno no puede tomar una hipoteca o cosas así. Claro que sí, pero lo tiene que hacer con la sabiduría de Dios. Porque lo que estoy hablando yo son de los insolentes, los torpes. Hay gente que tiene un carro y tiene toda la familia sufriendo por pagar ese carro. Entonces no pueden salir los sábados y domingos porque no hay plata, hay que pagar la cuota del carro, ¿cierto? No pueden hacer las cosas más importantes, que es el amor y la paz de la familia, porque la cuota del carro se está consumiendo todo, o la hipoteca. Eso no es un regalo de Dios, tenga la seguridad. Lo que le quite la paz a la familia, lo que le quite la esencia a la familia, el amor a la familia, no es de Dios, no puede ser. Entonces, el avaro es un asqueroso. Una persona muy fea, y los ángeles se esconden. Dios esconde la cara, no lo quiere ver. Lo mismo, aquel que no tiene se vuelve un peligroso, miserable, envidioso, peor. A ese sí que le corren los ángeles, se le esconden también. Por eso tenemos que descubrir esa naturaleza inferior nuestra y superarla y encontrarnos con Dios. El encuentro con Dios es no ser ni el uno ni el otro. Ni el avaro cuando se tiene, ni el miserable, envidioso y rencoroso cuando no se tiene. Ser el Hijo de Dios, que está siempre alabando a Dios en la abundancia y en escasez, pero que siempre representa lo que Dios le dio, no lo esconde, lo representa, porque es una gracia de Dios. Es como yo le digo a la gente, la vergüenza más grande suyo es ser un avaro de la vida. ¿Cuál es un avaro del día? El que esconde su edad, ¿cierto? Ese es un avaro. ¿Cómo va a esconder usted lo que Dios le dio? ¿Acaso es suyo? ¿Por qué razón se avergüenza de cuántos años tiene? ¿Por qué? ¿Qué cree usted que está guardando cuando esconde su edad? ¿A quién se lo está guardando y por qué se lo está guardando? Cuando usted esconde lo que es real, usted no está haciendo lo que Dios le dio. Usted no está siendo un buen administrador de las cosas de Dios. La vida no es suya, Dios se la dio. ¿Y cómo puede un ser humano a quien Dios le dio 59 años esconder la edad? Si esa edad no es suya, ¿quién le dijo que eso era suyo? ¿Quién le dijo que esos 59 años eran suyos? ¿Por qué se los va a quitar o a esconder si son de Dios? Si Dios es el que está preguntando, a lo mejor Dios le pregunta a través de un pordiosero. Un pordiosero en una esquina le pide limosna.
Y usted viene con su limosna y dice, ¿cuántos años tiene? Dice, ¿qué le importa, metido? Ya no le da limosna. Y era Jesús probándolo, a ver si era capaz de decirle su edad, ¿cierto? Entonces, fíjense en dónde está la trampa. Nosotros no podemos esconder la verdad. La verdad es una sola y no nos pertenece a nosotros, porque la verdad no somos nosotros. La verdad es Dios. ¿Quiere vivir una mentira? Vívala. No se la recomiendo, porque la mentira no lo lleva a un buen lugar. Lo único que le queda a usted de esta vida terrenal es los momentos que vivió la verdad, nada más. Cada vez que usted salió izando la bandera de la mentira, salió por el infierno, no salió por el cielo. Y todas las salidas por el infierno se las cobra el diablo, porque él cobra peaje y bien caro, muy caro lo cobra. Cada territorio del infierno que usted recorrió tiene un precio muy alto. El territorio de Dios no tiene precio, Dios no lo cobra, pero el diablo sí. Entonces, encontrémonos con esta realidad. Cada vez que vivimos algo falso en la vida terrenal, lo tenemos que pagar, porque fue un momento que vivimos de falsedad y eso pertenece al demonio. Entonces, la naturaleza inferior nos lleva a volvernos hipócritas y mentirosos y nos lleva a esconder las verdades, a esconderlas y a avergonzarnos de la verdad. Y eso es avergonzarse de Dios. No se avergüence de Dios. Si Dios le dio lo que le dio, presente lo que Dios le dio. No hay cosa más linda que una persona decir, mira, tengo abundancia porque Dios me lo dio. Tengo abundancia. Qué cosa tan linda. Le da esperanza a la gente, ¿cierto? Dice, mira, Dios también da abundancia, no solamente el diablo. Porque la mayoría de la abundancia que uno ve en el mundo es producto de los regalos de Satanás. Casi toda la gente que tiene tesoros en la tierra se los dio el diablo. Entonces qué bueno que el pueblo de Dios se dé cuenta que los hijos de Dios también tienen abundancia a veces, que Dios también enriquece materialmente al pueblo de Dios cuando Él quiere. Y hay gente de Dios con abundancia, sí lo hay, buenos administradores, pero un hijo de Dios que tiene abundancia nunca esconde su tesoro, no lo esconde, glorifica a Dios en él y lo muestra como ejemplo y es un buen administrador de él. Y lo mismo que tiene escasez, llega y dice, mira, el Señor ha hecho cosas maravillosas conmigo, Él conoce mi debilidad y me mantiene en un ayuno de cosas materiales, lo que si no me deformaría. ¿Quién sabe cómo sería de orgulloso yo si tuviera abundancia? Nadie me aguantaría. Y por eso el Señor me mantiene así. Gloria a Dios que me ha protegido y me ha defendido y me ha purificado. Y esto es el sentido de la verdad en Dios. Así de que pidámosle al Señor que nos bendiga en una manera especial, para que superemos nuestra naturaleza inferior, para que podamos ser del Espíritu y dejar de ser de la carne, como dice San Pablo. Tenemos que dejar de ser de la carne, tenemos que aprender a ser espirituales. Les voy a leer de la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, predique la verdadera doctrina. Bien sabes cómo al irme a Macedonia te pedí que quedases en Éfeso, para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñasen doctrina diferente de la nuestra, ni se ocupasen en fábulas y genealogías interminables, que son más propias para excitar disputas que para formar por la fe el edificio de Dios. Pues el fin de los mandamientos es la caridad que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, desviándose algunos, han venido a dar en charlatanería, queriendo hacer de doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que aseguran. Ya sabemos que la ley es buena para el que usa bien de ella, reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los fascinerosos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan hombres, para los embusteros y perjuros, y para cuantos son enemigos de la sana doctrina, la cual es conforme al evangelio glorioso de Dios bendito que se me ha encomendado. Gracias doy a aquel que me ha confortado, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio a mí, que fui antes blasfemo y perseguidor y opresor, pero alcancé misericordia de Dios por haber procedido con ignorancia, careciendo el don de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues glorificamos a Dios en nuestra debilidad.
Y le pedimos al Señor que en esta debilidad nuestra se glorifique el Señor y nos enseñe a ser cazadores de debilidades para que nuestra debilidad se convierta en fortaleza consumiéndola y no proyectándola como fortaleza cuando realmente es debilidad. Amén. Amén.